Hola, ¿cómo se encuentran? Estamos aquí para explicar cómo se va a realizar el proyecto integrador con el cual pues concluimos el módulo 4 una vez que lo hayamos terminado. Soy su facilitadora María Curiel y me dará mucho gusto pues apoyarles con este video. Bueno, pues hemos aprendido bastantes cosas en este módulo, todas en relación con los textos, pues cómo se construyen. Hemos tenido la posibilidad de crear nosotros mismos algunos textos y pues analizar la mayoría de los que hemos visto. Bien, ahora vamos a ver una modalidad más de texto literario, como son las historietas, que también pues son comúnmente conocidas como cómics. Vamos a revisar las posibilidades que también, como otros textos, nos ofrecen para pues poder tener una visión adicional del mundo. Y bueno, pues al elaborar este proyecto integrador vamos a poder no solo recuperar todo lo que aprendimos en el módulo, sino además pues experimentar con la elaboración de un cómic. Bueno, de las primeras cosas que tendremos que hacer para trabajar esta actividad, bueno, pues tenemos que repasar los recursos, como ya es costumbre, y revisar los nuevos. Sin embargo, pues nos vamos a enfocar en los nuevos hasta que llegue. Hay que conocerlos ya para que no se nos haga complicada la elaboración del proyecto integrador, pero vamos a empezar por descargar la plantilla que debemos responder y entregar. Para ello hacemos clic en este espacio de aquí y con eso la tendremos descargada. Una vez que la hemos descargado, les recuerdo que es de buen estudiante poner siempre su nombre y su grupo o la actividad que vamos a trabajar. Entonces, lo mínimo es que si no ponemos portada, bajemos la primera línea, alineemos, por ejemplo, a la derecha, y ahí colocamos nuestro nombre, grupo o algún otro dato que nos parezca útil. Una vez que hemos hecho esto, vamos a seguir con la actividad. Nos pide en la primera parte que hagamos pues una reflexión en donde pensemos todo lo que estuvimos aprendiendo que nos ayudó para analizar textos literarios. Nos están dejando aquí pues una serie de 30 enunciados para que nosotros los ordenemos con base a del 1 al 30, poniendo en el paréntesis el número, y con eso podemos nosotros ir colocando del 1 al 30 la secuencia para poder indicar en qué orden debiéramos realizar estas acciones. Para colocar del 1 al 30 no hay más que colocarse aquí dentro del paréntesis y ponerle un número, el que sea, y al ponerlo se nos desalinea un poco el paréntesis, pero le damos un suprime, la tecla que se llama SUPR, y con eso le quitamos el espacio excedente que la mandó hacia abajo y ya se queda estéticamente presentable. Entonces vamos a ordenar. ¿Cómo le vamos a hacer para ordenar estos enunciados? Nos dice aquí que podemos enunciarlos y bueno, tienen varias maneras para que los puedas tú ordenar. En primer lugar, dice, identifica los pasos previos a una lectura analítica de un texto. Entonces, tendremos que recordar cuáles son esos pasos previos que nos permiten pues tomar esta primera decisión, ¿verdad? Y para ello pues vamos a ver cuáles son esos pasos.
Bueno, para realizar el primer ordenamiento nos conviene revisar el recurso La Lectura, porque pues ahí nos hace indicaciones específicas de los pasos previos a pues el análisis de un texto. Voy a señalar, por ejemplo, que en este caso tenemos 3 encuentros con el texto. Nos dice que, bueno, lo primero es generar una hipótesis de lectura, realizar una lectura exploratoria. Perdón, me quedó muy feo esto, vamos a quitarlo, lo vamos a volver a marcar. Vamos a realizar una lectura exploratoria, ¿ok? Bueno, entonces, cuando yo busco en mi documento, resulta que me aparece una enunciado que me habla de realizar una lectura exploratoria, de manera que por eso me es útil tener abierto primero el documento, y si encuentro algún otro enunciado, porque ahorita nada más al azar lo he utilizado, pero cuando me encuentre un recurso que está relacionado, sabré que lo primero pues es ordenar en función de qué, del recurso que se llama a ver, me regreso, la lectura, ¿ok? Entonces, bueno, ahí nos dice que realicemos una lectura exploratoria. Ya sabemos que ese puede ser un primer paso. Después, quizás, si encuentro algún enunciado que hable de lectura analítica, pues ya sabré que ese es un siguiente paso. Muy bien. Una vez que ya agoté todos los enunciados que tengan que ver con la lectura analítica de un texto, en este caso sería aquí, la lectura analítica, ¿sí?, de un texto. Una vez que termine de realizar ese análisis, bueno, entonces puedo pasar a la siguiente acción para seguir ordenando. Dice, decide si analizarás primero la experiencia estética o el aspecto técnico del texto. ¿Esto qué quiere decir? Que si ya ordené estos pasos del 1 al que haya quedado, entonces puedo decidir cuál de las dos cosas hacer primero, si me inclino más por la experiencia estética o por el aspecto técnico del texto. Si yo me decido por realizar primero el análisis técnico del texto, entonces me voy al recurso que se llama Recupera aprendizajes, análisis de un texto, para recordar que en este recurso nos pide que hagamos el análisis de pues cuál es el contexto, quién es el autor, cuál es el contexto del autor y cuál es el contexto sociohistórico y cultural. Recuerden, el contexto del autor es un poco qué vivió, no es exactamente una biografía, es qué vivió, qué lo motivó, qué experiencias de su vida le hicieron tener cierta formación o cierta inclinación para trabajar o hablar de ciertos temas o escribir acerca de ciertos temas. El contexto sociohistórico-cultural, recordemos que es la situación que está viviendo en ese momento el autor y que le influye en su manera de escribir. Si ahorita yo viviera en Venezuela, estaría seguramente muy influida una persona que escriba allá por los problemas políticos y económicos que están atravesando. Bueno, entonces esto nos haría determinar que en nuestro recurso pasaríamos a aspectos pues que nos indiquen datos de el contexto tanto del autor, porque estamos revisando ya el aspecto técnico del texto, y entonces podemos ir marcando sucesivamente los siguientes enunciados en donde consideremos que están presentes, ¿sí?
Una vez que hemos terminado eso, nos vamos a la experiencia estética. Bueno, el recurso de experiencias estéticas nos recuerdan que, pues, una cosa, un texto es estético. Es difícil definir siempre lo artístico, lo bello, porque son percepciones distintas para cada persona, ¿verdad? Aquí lo importante creo que es señalar que pues lo que viene en este apartado, una obra literaria se considera artística cuando tanto la temática como su aspecto lingüístico están acoplados. Es decir, cuando analizamos en la obra si hay, pues digamos, una congruencia entre el aspecto lingüístico, vamos a decir, si están hablando un par de jóvenes en un texto, que está un diálogo entre dos muchachos, debe de tener congruencia las palabras que utilizan con el tema del que hablarían los jóvenes. Ahorita los muchachos podrían estar hablando, no sé, un par de varones de 17, 18 años, pues seguramente un tema de su interés serían los autos, los carros, y seguramente que el lenguaje sería con expresiones entre ellos dos que son muy comunes de escuchar entre los jóvenes. Entonces, pues una obra literaria se considera artística cuando hay congruencia entre el aspecto lingüístico y la temática en ese momento, a pesar de que pues digamos pueda no ser del gusto de todas las personas, sin embargo puede ser pues estéticamente digamos del gusto de otros porque tiene esa congruencia. De modo que, por ejemplo, aquí si yo veo un enunciado como por ejemplo, en donde dice reflexiona sobre la lengua en la que fue escrita la obra originalmente, pues se refiere precisamente a esta situación de la estética, ¿verdad? Entre el lenguaje que se utiliza y el medio, digamos, en el que se desenvuelve la historia. El siguiente punto nos ayuda a seguir ordenando porque nos dice, define si es mejor empezar por el análisis del fondo o por el de la forma. Así es que nos vuelve a recordar el recurso que el fondo se refiere a las ideas, los pensamientos, las emociones, los problemas que el autor intenta comunicar, ¿sí? Entonces, digamos que estas expresiones de los pensamientos, las ideas, etcétera, son el fondo y la forma es el cómo está escrita, si en verso, en prosa, cómo proyecta las ideas. Así es que aquí pues podría encontrarme algún enunciado en lo que es el fondo, como uno que directamente lo aborde o como otro que lo hace de modo más indirecto, porque pues también es el plasmar estas ideas o pensamientos en donde recuerdan ustedes, por ejemplo, que expresa en las actividades de la semana pasada el buscar el sentido de la vida. Es parte, por ejemplo, de identificar pues un contenido del fondo, ¿verdad? Y bueno, pues la forma sería identificar exactamente si pertenece pues al verso, a la prosa, etcétera, ¿ok? El último punto nos pide sombrear en rosa los pasos que tienen que ver con la forma, ¿sí? Y con verde los que corresponden al fondo. Es decir, cualquier situación en donde yo identifique
por ejemplo, en el caso de la forma, la voy a utilizar el color rosa. Para ello, pues nos podemos ir a esta parte de aquí en donde está el resaltado y eligiendo el color rosa, pues entonces ya podríamos ver, digamos, el lenguaje, y eso, bueno, pues ya me permite reconocer de qué tipo de texto se trata. Bueno, en este caso, por ejemplo, pues vamos a señalar en rosa pues lo que nos estemos encontrando. Entonces, por ejemplo, si aquí me encuentro una evidencia de que es parte de el fondo, perdón, pero me estoy equivocando de color, ¿verdad? Sí, sí, porque aquí nos indica que el color rosa es para la forma, que sería verso, prosa, etcétera, y el color verde es para el fondo. Entonces vamos a hacer la corrección al marcarlo aquí. Pero se me encimó, no, sí se corrigió. Ok, y pues con esto, señalando ya en los colores indicados en todas las enunciados, pues nos va reflejando precisamente cómo podemos completar ya nuestro análisis. El punto número 2 nos pide explicar de manera breve, de 5 a 15 líneas, por qué decidí ordenarlos de esa manera. Les recuerdo que como una manera, digamos, de que los facilitadores se den cuenta de que hubo lectura y aprendizaje de los recursos, pues es utilizar los propios recursos para fundamentar lo que tú estés expresando. Entonces, pues aquí tendrías que indicar, bueno, yo decidí ordenarlos de esta manera, pues no sé, porque me apegué al orden en que fui aprendiendo con los recursos, etcétera, ¿sí? Bueno, aquí entramos en la parte en donde vamos a realizar un cómic, entonces, o una historieta. Entonces, en esta sección, lo primero que tenemos que hacer nos va a ayudar el que ya ordenamos en el cuadro superior, digamos, lo que debemos de hacer o pensar primero, y de allí pues nos vamos a ir tomando notas. La sugerencia es que respondamos las preguntas que se piden de reflexión en papel para poder ir ordenando nuestras ideas. La primera pregunta nos dice, ¿sabías algo de literatura y sobre textos literarios antes de cursar este módulo? Entonces, pues ya nos vamos poniendo a responder. Bueno, sí sabía, o muy poco, o sabía ampliamente, pero no sabía por nombre. No les había indicado nombre a cosas que sí sabía porque soy lector de hace mucho tiempo, entonces no sabía lo que es el fondo y la forma con esas palabras, pero sí sabía distinguirlos, en fin, y vamos respondiendo qué tan fácil o complicado te resultó leer los textos literarios, qué experiencias y aprendizajes te ha dejado leer y analizar textos literarios. ¿Tienes inquietud de seguir leyendo? ¿Te atrae algún género en particular? ¿Quieres aventurarte a crear tus propios textos literarios como pasatiempo o como profesión en el futuro? Bien, cuando contestemos todo esto, nos podremos ir imaginando este diálogo, es decir, ¿a quién me encontraría yo en determinado lugar para poderle platicar
a través de un diálogo esta situación. No sé, por ejemplo, se me ocurre que iría yo por la calle o en el supermercado y de pronto me puedo encontrar con una amiga que hace muchos años que no veo, y entonces pues le platico que estoy estudiando en prepa en línea y que pues estoy haciendo el módulo 4, que me ha dejado pues muchas satisfacciones, porque pues ha sido un módulo complicado, pero me ha ido enseñando un poco más el amor por la lectura. En fin, les estoy dando pues algún tipo de ideas, porque ya deben de empezar a imaginarse una situación que aparecería con el uso de un cómic. Entonces, una vez que ya tenemos más o menos la idea, nos dice el inciso B: recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, aspectos como, por ejemplo, creación de mundos posibles, la ficción y la realidad, los elementos divertidos o agradables, las características y situaciones de la vida cotidiana y actual que se representan en la literatura. Bien, esto más o menos es para que no se me olvide pensar en que podría incluir en mi relato algo de mundo posible, como lo que les acabo de expresar, un encuentro con una vieja amiga en un supermercado, o podría tomar una idea totalmente distinta, ¿no? E irme a la ficción, en donde pues a lo mejor tomo una nave espacial, voy a Marte y entonces allá les platico a los marcianos pues cómo escribimos aquí nuestros textos, y le platico un poco que es fácil o que es difícil, o que tenemos muchos humanos que escriben, y entonces pues ya voy desarrollando ahí cierta ficción. Y así como leímos en la obra de Eurípides, también podemos pensar en algunos elementos que sean graciosos, que hagan que las personas se rían, que hagan que la situación resulte un tanto graciosa. Y pues con todos estos elementos estamos pues realmente formando una digamos escritura que tenga posibilidades de considerarse como literaria. Para poder hacer esta parte ya, una vez que la tenemos pensada, no nos tratemos de adelantar. Es lo más importante cuando estamos haciendo alguna actividad como esta, es primero tener bien el plan pensado. Recuerden los 4 pasos de la escritura. El primero siempre es la planeación, y esto es lo más importante. Si no hacemos una buena planeación, después, aunque hagamos uso de la tecnología que vamos a ver ahorita, pues nos resulta sumamente complicado el que les pongo en los diálogos a los personajes. Entonces, pues es muy importante el que nosotros tengamos muy clara la planeación, para después pues ya pasar a lo que es la textualización, la redacción. Bueno, entonces ahora para poder trabajar esto vamos a ver los recursos, cómo hacer una historieta y sobre todo utilizar una herramienta en línea que sirve para hacer cómics. No es la única. Si ustedes ponen en el buscador cómo hacer cómics en línea, en forma gratuita, se van a encontrar varias opciones, pero evidentemente Pixton pues es una que es sencilla y que es amable para todos nosotros. Entonces revisemos lo más importante en los recursos. Bueno, pues aquí tenemos un video que nos habla de los elementos que debe tener una historieta. También tenemos este otro video que nos explica cómo se hace una historieta para empezar prácticamente desde cero. También tenemos aquí una página que se llama Bandas Educativas, en donde pues nos van a servir algunos ejemplos de cómo se pueden crear historietas digitales sobre historia. Y bueno, también vamos a ver con este mismo ejemplo que está aquí cómo
va contando el paso 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y bueno, cada uno con su globo en donde nos está indicando pues que tenemos que generar el tema, el argumento, decirlo. En las cómics es muy importante pues que seamos muy breves, muy concretos, con unas cuantas palabras debemos de expresar lo que queremos decir, porque si no, pues el personaje se va a ver más que el cómic, el avatar. Entonces, lo importante aquí es que nos quede poco texto, mucha imagen y delimitemos pues los espacios que nos permitirán, nos van a ayudar estos escenarios a hacerlo ficticio o hacerlo real. Y bueno, pues con todas estas explicaciones ya nos queda este video que nos explica cómo hacer la historieta en PowerPoint, porque son dos las opciones que nos indica la actividad. O la hacemos con PowerPoint o la hacemos con la página que nos está recomendando Prepa en línea. Eso lo dejo a la decisión de ustedes. Para mí las dos opciones son bastante amigables, pero digamos que con la que ustedes se sientan más cómodos. No olviden revisar específicamente el recurso para saber más, cómo usar Pixton. Entonces, pues aquí viene toda la explicación, viene una página a donde podemos entrar para aprender un poco más, un video de YouTube y luego nos indica cómo vamos a guardar la historieta. Entonces, pues vamos a empezar, cómo la vamos a publicar, etcétera. Podemos entonces crear un cómic, Pixton Comics, por ejemplo, ¿no? Entonces ya me aparece Pixton para divertirse, que es el que nos están recomendando en Prepa en línea. Le damos clic y entonces ya nos aparece aquí la posibilidad de utilizarlo. Entonces vamos a elegir una escena. Fíjense cómo tenemos aeropuerto, edad antigua, África, los 40s o 50s, Asia, una pastelería, en fin, tenemos algunas posibilidades. Vamos a pensar pues cómo queremos ese espacio para que nosotros utilicemos el que nos haga sentir más cómodos con el tema que vayamos a manejar. Recuerden que tendremos primero que obtener una cuenta para que nos deje realizar nuestro trabajo, aunque lo único que nos va a pedir es nuestro correo. Elegimos Pixton para divertirse porque el de Pixton para escuelas nos genera algún tipo de problemas. Aquí le pondríamos un nombre de usuario, una edad o aproximada por ahí, un correo electrónico, volver a escribir el correo electrónico, una contraseña y comenzamos. Nos llega al correo una información que nos dice que confirmemos nuestro correo electrónico para poderla empezar a usar. Bueno, podemos seleccionar tira cómica porque pues nos dice aquí que es una cuadrícula de viñetas cuadrada y tan corta como la queramos. Entonces, esta es la que nos interesa. Bueno, la que ustedes quieran, Vamos a después elegir si soy principiante o pues realmente puedo ser avanzado. Aquí es donde nos regresa una vez que ya habíamos realizado esto. Bueno, esto le podemos estar dando clic porque pues ahí nos va a estar dando un poquito de lata. Bueno, pues siguiendo un poco la idea que yo tenía, miren, aquí hay una, por ejemplo, que nos permitiría
Casa Espeluznante nos permitiría manejar la ficción y pues no sé, a lo mejor de acuerdo a lo que yo les planteaba, en lugar de un supermercado, pues pongo que voy a entrar a un bar y pues que vamos a realizar en el bar un encuentro con algún amigo, amiga, ¿ok? Entonces, pues vamos a suponer que aquí estamos en el bar. Me dice que de cuántos personajes quiero pues mi cómic. Ya los tengo que tener pensados desde antes, Vamos a suponer que yo pongo que 2. Entonces, pues está el cocinero, o bueno, vamos a elegir al cocinero y a esta persona, ¿ok? Entonces, aquí me está diciendo que le permita cargarme el Flash Player y ya, bueno, le di la autorización y ya me lo está permitiendo. Bueno, aquí ya puede empezar el diálogo. Aquí se fijan que está el globo, entonces pues aquí ya puedo empezar yo a teclear el diálogo, que les recuerdo, si lo hacemos demasiado grande, entonces se va volviendo pues muy poco viable, ¿verdad? Para realizarlo. Ahora, ya aquí tengo los dos diálogos. Le puedo dar más y entonces puedo añadir otra escena, ¿no? Si ya me gustó, le voy poniendo. Fíjense bien cómo me aparece aquí, que ya me guarda la escena, ¿no? Aquí, por ejemplo, le pongo sí, ya guardar la escena. Ahora le pongo a esta otra, clic para editar, ¿ok? Entonces también puedo, pues poner que continúa el diálogo. En fin, le vamos por ahí poniendo algunas otras historias. En esta versión no nos va a dejar, digamos, publicar, guardar el link, sino que se tiene que quedar como público. Bueno, a ver, me corrijo. No la podemos descargar y compartirla de esa manera. Entonces la vamos a publicar y ya quedando como pública sí podemos utilizarla. Miren, este modo que utilicé para principiante es bastante más limitado. Entonces, si ustedes quieren cambiar un poco más de escenas y de todo esto, elijan desde el principio el de avanzados. Mi consejo es que experimenten un poquito antes de crear su cómic para que no les cueste trabajo. Entonces, una vez que esté terminado, le damos publicar y cuando le damos clic, ya le ponemos aquí el título que queramos a nuestro cómic. Podemos poner aquí un resumen, podemos poner pues algunos otros datos más y publicar. Una vez que hayamos experimentado, que lo tengamos ya nuestro link, lo dejamos aquí, pero fíjense esto muy importante, para que se aseguren, porque pues a veces entregan hasta el domingo y ya no hay tiempo de decirles tu vínculo no funcionó. En la sesión síncrona de la semana 3 les enseñé cómo se puede abrir una ventana de incógnito para que te cerciores de que está funcionando bien tu vínculo y que tenga todos los permisos. Si tú desde una ventana de incógnito no lo pudiste ver, tampoco lo va a poder ver tu facilitador. Entonces, pues necesitamos que de esa manera ya quede presentado y bueno, ya con eso sí está terminada nuestra actividad, nuestro proyecto integrador. Les invito a que cualquier duda que tengan se comuniquen ya sea conmigo o con su facilitador.
Hasta pronto, mucha suerte, mucho éxito. Este es el último video de apoyo que les dejo para este módulo 4 y pues les deseo la mejor de las suertes y que sigan adelante. Cuesta trabajo, pero tenemos la voluntad necesaria para lograr nuestra meta. Mucha suerte.